Roma. Estoy aquí arriba. Por aquí. Aquí. Me encuentro en la columnata de la Basílica de San Pedro en Roma, a gran altura sobre el Gentío, observando desde aquí arriba a todos esos católicos. No mucha gente puede acceder aquí. Ya saben cómo son en el Vaticano. Llevan 2000 años dirigiendo a los católicos y no necesitaban hacerme ningún favor. Pero les dije lo que quería hacer aquí arriba y accedieron enseguida, porque se dieron cuenta de que esta era la mejor forma de conseguir lo que me proponía. Comprender de una vez por todas aquel gran movimiento artístico recargado e irregular, pero glorioso, que fue el barroco. El barroco, Italia. El período barroco no tuvo un comienzo y un final claramente definidos. Se extendió por todo el siglo XVII y más allá. No fue un movimiento estructurado, pero produjo algunas de las más importantes obras de arte de Occidente. El arquitecto de esta maravillosa plaza, Gian Lorenzo Bernini, fue uno de los personajes clave del barroco. Comprendiendo a Bernini, podemos entender todo este movimiento. Lo que él inventó aquí, en esta plaza, fue esta enorme columnata que nos rodea, reuniéndonos. Es como un gigantesco par de brazos. Aquí caben 300.000 personas, casi 4 veces la capacidad de un gran estadio de fútbol. Y todos ellos reciben ese gran abrazo que proporciona la plaza de Bernini. Así pues, eso es lo primero que hace el barroco. Se dirige a ti y te conquista. Otros movimientos artísticos se mantienen erguidos sobre sus pedestales, asumiendo arrogantemente que te vas a interesar por ellos. Pero el barroco te conoce mejor. Se baja del pedestal y va en tu busca. Otra de sus ambiciones es impresionarte con su enormidad, su magnificencia, su dramatismo. Mirad qué grandiosidad. Y cuando el barroco estuvo en manos de grandes genios, se volvió oscuro y arriesgado. Nos asaltó psicológicamente, desdibujando la línea divisoria entre el arte y la realidad. Y por si la pintura no era suficiente, el barroco echó mano del resto de las artes para afectarnos. La arquitectura, la escultura, la música, todo a la vez. Intentaba llegar hasta nosotros, así que no reparó en medios. En esta serie vamos a seguir el barroco desde San Pedro hasta San Pablo, desde Roma, donde comenzó, hasta Londres, ciudad a la que logró llegar. Porque otro de los motivos que hacen especial el barroco es su extensión. Llegó prácticamente a todas partes a lo largo del siglo XVII. Y lo más curioso del asunto es que allá donde fuera iba cambiando para adaptarse a las costumbres locales.
El primer lugar que vamos a visitar está aquí arriba, en el norte de Italia, Trento. Trento, en los Dolomitas italianos, es una bonita ciudad que recomiendo visitar a quienes busquen hacer senderismo y disfrutar de las vistas. Pero que no os engañe su tranquilidad actual, porque aquí estalló una gran guerra, una guerra artística. El barroco se entiende mejor si lo vemos como un contraataque. Es una maravillosa exhibición de golpes defensivos de una airada iglesia que por fin se había decidido a luchar. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, inició la revuelta protestante contra lo que él llamó esa ralea romana de sodomitas. Los papas y los cardenales no solo se enfrentaba a la iglesia católica. Lutero también estaba atacando a toda Italia, a la concepción del mundo propia del sur del Mediterráneo y a lo que ésta significaba, su colorido, su abundancia, su apasionamiento. En aquellos días, Trento pertenecía a Austria, no a Italia. Y aquí fue donde se reunió el Gran Concilio de Trento en 1545 para planear el contraataque. Tenemos a un jabalí salvaje en nuestro viñedo. Fue lo que dijo alarmado el Papa León X. El objetivo del barroco sería dar caza a ese jabalí y deshacerse de él. Durante casi 20 años, el Concilio de Trento se celebró aquí, en la Catedral de Trento, para planificar la respuesta católica, y en ella el arte jugó un papel desde el principio. Los luteranos se habían mostrado contrarios al arte. Lo veían como un derroche vergonzoso que inducía a la adoración de falsos ídolos. Una ola terrible de iconoclasia azotó el norte de Europa, destruyendo cuadros y arrasando estatuas. Pero la Iglesia Católica siempre había creído en el arte. Se había apoyado en él. Sabía que a los fieles les gustaba ver aquello a lo que rendían culto. Les gustaban las imágenes, y esto confería al arte un enorme poder. Se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, decretó el concilio. Adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos. Y finalmente, el concilio lanzaba esta amenaza: si alguno enseñare o sintiere de modo contrario a estos decretos, sea anatema, anatema, anatema. ¿Os gusta este mapa? Es barroco, por supuesto. Fue creado en Ámsterdam en 1617. Su autor, Willem Blauw, fue el mejor y más prolífico editor de mapas del barroco. Más tarde, Blauw fue contratado por la Compañía de las Indias Orientales para representar gráficamente el nuevo mundo que se estaba descubriendo en aquellos tiempos. Pero antes, realizó este mapa de Europa. Aquí están las grandes capitales de Europa, en la parte superior, Londres, París, Ámsterdam. Y a los lados se ve cómo vestía la gente en esas nuevas capitales de la moda. Aquí están los ingleses vestidos con sus sedas y aquí los héroes del barroco, los polacos con plumas en sus sombreros. Así pues, el contraataque del barroco comenzó aquí arriba, en Trento. Pero su epicentro, el lugar donde estalló realmente, queda más al sur.
en Roma. La ciudad eterna se dispuso a luchar. Al pasar del siglo XVI al XVII, su arquitectura se volvió más orgullosa, llamativa, ostentosa, y empezó a perfilarse sobre el horizonte romano. Pero, como ya he dicho, el barroco se abalanzó sobre nosotros usando todas las artes a la vez. Y mientras la arquitectura y la escultura seguían disfrutando de la luz del sol, la forma de arte que requería mayores cambios, la pintura, siguió otro camino. El Concilio de Trento dio instrucciones a sus artistas para que intentasen captar la atención de la gente. Pero ¿cómo podían lograrlo? Un truco muy efectivo era emplear la oscuridad de forma dramática y convertir la pintura en teatro. Esa fue la estrategia del mayor revolucionario del barroco. Un genio pictórico que se aseguró de que el mensaje religioso de la Contrarreforma sedujera a los fieles. Este maestro del claroscuro fue, por supuesto, Michelangelo Merissio, apodado Caravaggio, por ser ese el nombre del pueblo del que procedía su familia. A su muerte, el pobre Caravaggio fue totalmente olvidado durante 300 años, no recuperando su fama hasta el siglo XX, cuando fue redescubierto. Y entonces se empezó a malinterpretar su obra de un modo lamentable. ¿Qué tonterías se han dicho sobre Caravaggio? Hasta comentaristas sensatos de reputados canales televisivos se han empeñado en verle como a un loco pendenciero y un predador homosexual, merodeando enloquecido por la Roma del barroco. Algo así como el Destripador de Roma. No hay nada en el barroco que me irrite tanto como esta falsa imagen demoníaca de Caravaggio. ¿De verdad podría un maníaco sexual descontrolado haber pintado esto? Afortunadamente, las recientes investigaciones sobre Caravaggio han empezado a desmentir tanto sinsentido y podemos volver a verle como fue en realidad, el pintor religioso más importante de la Contrarreforma. Caravaggio hizo todo lo que el Concilio de Trento exigió a sus artistas. Creó un nuevo arte religioso de gran realismo que transmitía su mensaje en un lenguaje que la gente podía comprender sin esfuerzo, una forma de expresión que conmovía y transformaba al espectador. Antes de que llegase Caravaggio, el arte religioso era algo ajeno, distante y etéreo, pero él hizo que se manifestase delante de nuestras narices, aquí y ahora, tan cercano como para poder tocarlo. También cambió el elenco de protagonistas. Gente de verdad, reunida en tabernas y mercados, elegida por la expresividad de sus rostros, en vez de los dioses imposibles de antaño. Vemos a este hombre del mercado y a esta atractiva tabernera. Es gente como la que podíamos ver en las calles, gente que podías reconocer y con la que te podías identificar. Es como si Caravaggio se hubiese propuesto reinventar totalmente el arte religioso y aprovechase todos los trucos existentes en el barroco para captar nuestra atención. Como esta cesta de frutas que parece que se va a caer y te dan ganas de empujarla hacia adentro. O la mano del apóstol, que sale hacia afuera como tapándonos la cara. Todo ello resulta muy real, tangible, creíble.
Las iglesias de la Roma barroca están repletas de magníficos ejemplos de la obra de Caravaggio y se pueden contemplar gratuitamente. Solo hay que entrar, fingir que uno reza y dedicarse a sentir su fuerza. Aquí en la Basílica de Santa María del Popolo, donde empezó a trabajar en el año 1600, orientó sin miramientos los cuartos traseros de un caballo hacia nuestras caras, asegurándose así de que no pasásemos por alto el dramatismo de la conversión de San Pablo, que tiene lugar entre los cascos de su montura. En la pared opuesta, vemos a San Pedro crucificado cabeza abajo. ¿Habíais visto alguna vez tal esfuerzo sudoroso, tales tirones, tal dolor? Ved qué diferencia respecto a la forma en la que hasta entonces se había difundido el mensaje religioso. El arte de Caravaggio era tan tangible, tan realista, tan cinematográfico, que el clero romano, acostumbrado a un gusto más edulcorado, lo consideraba desafiante y rechazó algunos de sus mejores cuadros después de habérselos encargado. Este que vemos aquí estaba destinado a ser colgado en San Pedro. En él se muestra a Jesús y a María pisando la serpiente del pecado. ¿Les resultó este Jesús demasiado humano? ¿Les pareció demasiado sexy esta Virgen María? Incluso su gran obra, La muerte de la Virgen, fue rechazada por los monjes. Le dijeron que María parecía una ramera abotargada a la que hubieran sacado de un río. Pero a mí no me lo parece. Simplemente está pintada como una mujer de verdad. En mi opinión, Caravaggio fue el pintor que representó a la Virgen María de formas más convincentes en toda la historia del arte. ¿Jugó el atractivo físico de esas vírgenes en su contra? Tal vez. ¿Y acaso eso me importa? En absoluto. Pero aunque el clero se quejase, el público respondía y comprendía ese arte. La lección de Caravaggio, con su oscuridad y dramatismo, traspasó las fronteras de Roma y se infiltró en el barroco internacional a una velocidad asombrosa. Allí a donde llegaba, a España, a Flandes, a Holanda, transformó el arte local. Qué nombre tan extraño para un movimiento artístico, ¿verdad? Barroco, ¿qué significa? ¿De dónde proviene? Por ejemplo, el término renacimiento tiene un significado muy claro. Procede del francés Renaissance, indicando que fue el renacimiento de la civilización. Pero el término barroco procede del portugués y es el nombre que se aplica a una perla deforme, como esta. Los exploradores portugueses estaban recorriendo el mundo y volvían con estas fantásticas perlas de toda forma y tamaño. Pero esta perla no es barroca. Es como del Renacimiento, perfectamente formada, exquisita, delicada, civilizada y valiosa. Esta otra, sin embargo, la perla barroca, es natural, exuberante, desigual, difícil de sujetar y apasionante en su deformidad. Así pues, esto es el Renacimiento y esto, el Barroco. En ningún lugar se haría más obvio este perfil barroco que en la sinuosa dirección adoptada entonces por la arquitectura. Roma es
Básicamente, una creación barroca. Ya sé que tiene unas importantes ruinas antiguas y unos magníficos palacios renacentistas, pero la arquitectura más común aquí, la que da a la ciudad su tono dominante, es la barroca. Este precioso y pequeño secreto barroco es un patio diseñado en la década de 1630 por un genio del barroco romano llamado Borromini, Francesco Borromini. Borromini, en mi opinión, fue el arquitecto más fascinante de la historia del arte. Un genio, un hombre de brillantez retorcida. El Picasso de la arquitectura. Este diminuto patio que diseñó para la iglesia de San Carlo de Roma es casi gótico por su perturbadora intensidad. No sé si se podrá percibir a través de estas imágenes, pero estando aquí, se palpa la solemnidad y la profundidad que se dispersa por este espacio tan diminuto. Recordemos que la arquitectura se percibe con el cuerpo y no solo con los ojos. Borromini era muy imaginativo. ¿Veis esa balaustrada ahí arriba? Fijaos en los balaustres. Unos son más gruesos por arriba y otros más gruesos por abajo. ¿Para qué? El Renacimiento nunca habría producido algo tan caprichoso y atrevido. Pero Borromini era rebelde por naturaleza. Y eso le convierte en un artista plenamente barroco. Este es el claustro por el cual los monjes pasearían y leerían sus Biblias. Vayamos ahora a la iglesia. Es como entrar en el interior de una pétrea obra escultórica. He estado aquí montones de veces. Nunca dejo de venir cuando estoy en Roma. Y me he pasado las horas muertas mirando este extraordinario espacio. Aún así, si me pidieseis que os explicase el significado de estas paredes, no podría hacerlo. Es algo demasiado complicado, demasiado inclasificable, demasiado imaginativo. Lo que sí puedo hacer es intentar dibujar un plano del edificio, aunque es una locura. Lo que Borromini intenta hacer aquí es una combinación de dos formas totalmente diferentes. Por fuera hay una especie de cruz griega redondeada, es decir, una cruz griega sin ángulos. Pero en el centro, todo eso se convierte en un óvalo perfecto. Así que esto es el perímetro de la iglesia, con todos esos entrantes y salientes, caóticos en apariencia. Pero bajo esa apariencia hay una perfecta geometría, sustentada por rectángulos compuestos por triángulos y estos círculos de aquí. Y Borromini hace siempre eso. Crea una base matemática exacta y después la esconde, como si quisiera despeinarla. He visto geometrías tan intrincadas como esta en las grandes cúpulas del Islam, pero nunca en una iglesia cristiana.
Borromini aportó a la arquitectura barroca su lado oscuro y emocional, su principio femenino, su yin. Pero todo yin, por supuesto, necesita su yang, y en la Roma del barroco, el indiscutible rey del yang era Gian Lorenzo Bernini. El gran Bernini era todo lo que no era Borromini. Guapo, rico, arrogante. Un tipo hábil cuyo encanto seducía a reyes y pontífices. Arquitecto, escultor, pintor, podía hacer de todo. Y el espíritu del barroco corría por sus venas con la misma fuerza que el agua brotaba de sus fuentes. Es casi seguro que Borromini fue homosexual y tuvo una muerte terrible, pues se suicidó arrojándose sobre su propia espada y falleció tras una lenta agonía, mientras que Bernini fue mujeriego hasta la médula y nunca se le habría ocurrido suicidarse, porque eso le habría parecido privar al mundo de su exuberante genialidad. La iglesia de San Andrés del Quirinal, obra de Bernini, está a menos de 100 metros de la de San Carlo, de Borromini, pero arquitectónicamente parecen estar en planetas diferentes. Borromini inventó las iglesias de fachadas en curva, haciendo que la parte frontal del templo sobresaliese hacia la calle. Pero Bernini también sabía hacerlas muy bien. Y en esta de aquí, incorporó otra curva en la dirección contraria. Y eso es el barroco. Gira hacia un lado y hacia otro, siempre en movimiento, como una libélula incansable. Entrar en la iglesia de San Andrés del Quirinal, de Bernini, es como entrar en una obra de teatro. Bernini llenó su iglesia con vívidos colores. Mirad aquel lucernario, con esa luz dorada. Puso cristal amarillo allí arriba. Y así, cuando brilla el sol, es como si todo el interior se inundase de esa preciosa, divina luz dorada. La iglesia de Bernini tiene un argumento muy específico para que podamos descubrirlo y entenderlo. Aquí vemos cómo martirizan a San Andrés, el patrono de la iglesia. Allí está ascendiendo hacia el reino de los cielos. Y arriba del todo, en el lucernario, es recibido en el paraíso. Los querubines se apartan a un lado para dejarle paso en su ascensión. Es de un efectismo muy teatral, muy diferente a cuanto Borromini llegase a intentar. En el barroco se tendía a la teatralidad, y quizá por eso Bernini tuvo tanto éxito. Y quien desee presenciar un ejemplo apabullante de teatralidad barroca, que me siga al interior de San Pedro. Esta extraordinaria creación que tenemos ante nosotros es el baldaquino de Bernini, levantado en el transepto de la Basílica de San Pedro entre 1624 y 1633. Miradlo bien y decidme, ¿eso es escultura o arquitectura? ¿O es tal combinación de ambas artes que no importa lo que realmente sea? Yo me inclino por esto último. Esto es lo que pasa en el barroco.
Todos los límites divisorios se difuminan. La Capilla Cornaro en la iglesia de Santa María de la Victoria es para muchos la gran obra maestra de Bernini, y también a él se lo pareció. Muestra a la española Santa Teresa de Ávila teniendo una visión. Un ángel descendido de los cielos le atraviesa el corazón con una flecha ardiente. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay que desear que se me quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. Lo que se ha hecho aquí es crear una especie de teatro en la iglesia. A ambos lados hallamos unos palcos con las personas que encargaron la Capilla Cornaro, la familia Cornaro. Arriba a la derecha, con una perilla parecida a la de Shakespeare, se encuentra esculpido Federico Cornaro, quien pagó toda la obra. La familia Cornaro aparece reunida para presenciar el milagroso acontecimiento que está sucediendo en el centro. Otra cosa que suele llamar la atención es la expresión del rostro de Santa Teresa. Ese gesto de dolor, con la boca abierta. Bernini ha intentado dar forma escultórica al éxtasis religioso que está sintiendo esta santa española. Sobre todo en el siglo XX se ha malinterpretado su gesto, haciendo diversos comentarios procaces sobre su éxtasis, del tipo de ¿qué clase de éxtasis está teniendo? Yo estoy absolutamente en desacuerdo con todo eso. Imaginad lo que supone intentar dar forma escultórica a algo tan difícil como una joven desbordada por el amor de Dios. ¿Cómo se puede representar eso? ¿Qué se puede mostrar? Pues yo os lo diré. Esto es lo que se puede hacer. Este es un arte que nos deslumbra con milagros. La piedra en manos de Bernini cobra vida y deja de ser simple piedra. Él era capaz de transformar la roca en carne y las mujeres en árboles. Su trabajo está lleno de movimiento e inagotables transformaciones. La Capilla Cornaro es una fusión de escultura, pintura, marmolizados y dorados. Hasta se ha aprovechado el sol, la verdadera luz de Dios, para lograr este gran efecto barroco. Si queréis investigar sobre el barroco, os recomiendo adoptar esta posición, porque así es como mejor se puede ver. Las pinturas en los techos son muy del gusto barroco. Llenar de estupendas imágenes todo el espacio por encima y a nuestro alrededor era una costumbre muy barroca. Por supuesto, en el arte italiano hacía ya siglos que se pintaban los techos. La Capilla Sixtina es el ejemplo más notable, pero era una labor muy complicada. Sin embargo, en el barroco, las dificultades no asustaban. Ningún esfuerzo o coste eran excesivos entonces.
Y así se desarrolló esa delirante predilección por los techos pintados. Cuando te rodea por arriba y por los lados, entras en otro mundo, en una nueva realidad. Debéis entender esto como una especie de realidad virtual del siglo XVII, porque estos techos pintados borraban las fronteras que nos separan del arte. Este es el primer gran salón pintado de la época barroca. Actualmente pertenece a la embajada francesa en Roma, y los franceses han tenido la gentileza de permitirnos la entrada porque son así de amables. Pero en el barroco, este fastuoso palacio perteneció al cardenal Eduardo Farnesio, uno de los eclesiásticos más poderosos de Roma. En 1597, en los albores del barroco, Farnesio contrató a un joven pintor de Bolonia, Annibale Carracci, para que viniese a Roma junto a sus hermanos, también artistas, a pintar esto. El cardenal Eduardo Farnesio tenía que haber sido un hombre de Dios, y quizá lo fue en su vida pública, pero en su vida privada, aquí, dentro de su palacio, al parecer dio rienda suelta a su lado más pecaminoso. Aquí vemos lo que encargó que le pintase en la planta noble del Palacio Farnesio a Annibale Carracci. Una estancia cubierta con las desenfrenadas historias amorosas de los dioses paganos. Miremos donde miremos, se ven dioses paganos haciendo el amor con otros dioses en una orgía divina de amor y conflictos, de jugueteos y picardía. Carracci se las arregló de alguna forma para representar 20 aventuras amorosas divinas diferentes a la vez en un solo techo. Y para ello utilizó un truco óptico muy ingenioso. Cada una de las aventuras tiene lugar en su propio cuadro. Y aunque el techo ha quedado atiborrado con las numerosas pinturas, cada una de ellas está separada de las demás por todo tipo de cupidos, estatuas y desnudos. Pero luego, la cosa se complica aún más, porque hay un montón de querubines que se niegan a quedarse al margen y quieren participar. A veces, se cuelan dentro del cuadro y otras están fuera. Aquí se ha jugado con el espacio y el tiempo como solo podía hacerlo un maestro de la escenografía. Espacio y tiempo se trascienden en este glorioso barullo de realidades. Este salón tuvo una enorme influencia. Y lo que Carracci inventó aquí se convertiría en uno de los principales ingredientes del barroco. En esta serie de programas, iremos de aquí para allá mientras os hablo de esto y de aquello, en un intento de explicaros el barroco. Pero lo cierto es que habría una forma mucho más fácil de hacerlo. Lo único que necesitáis para entender total y perfectamente el barroco es venir aquí y mirar hacia arriba. Esto es el barroco. Estamos en la iglesia jesuita de San Ignacio. Fue construida para conmemorar la canonización de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Ahí le vemos, en esa nube.
El Papa Gregorio XV canonizó a San Ignacio en 1623 y con ello dio paso a la creación de todo esto. A los jesuitas les gustaba hacer las cosas ellos mismos. Así reducían los costes y se aseguraban de que las opiniones expresadas por los artistas fuesen opiniones jesuitas. Por eso, para pintar esta iglesia, hicieron venir de Trento a un hermano lego jesuita, el padre Pozzo. Pozzo era un maestro de la ilusión. Nunca ha habido nadie con tal habilidad para hacer que un espacio diminuto parezca inmenso. Su influyente libro, donde explica cómo lograr estas increíbles ilusiones ópticas, ha sido muy leído a lo largo de todas las épocas. Incluso dicen que Cecil B. DeMille lo consultó para preparar sus grandes superproducciones, porque el padre Pozzo fue un fantástico cineasta, solo que nacido con 3 siglos de antelación. El primer trabajo que hizo Pozzo en esta iglesia fue esta falsa cúpula oscura que, a diferencia de las cúpulas reales, resultaba barata y fácil de reparar. Solo requería volver a pintarla. Esta pequeña cúpula tuvo tanto éxito que los jesuitas dieron vía libre a Pozzo en el resto de la iglesia. Todo esto que vemos aquí arriba es un techo plano. Las nubes, los arquitrabes, las columnas, todo está pintado. Aquí Pozzo ha empleado su magia barroca para abrir el techo y crear este espléndido atajo hacia los cielos. Y justo en el centro, flotando en una nube, se encuentra el propio San Ignacio. Se dirige hacia el paraíso, donde le espera Jesucristo. ¿Veis esa magnífica luz que emana de la herida en el costado de Jesús? Es la luz de la revelación divina que sale de Jesús en dirección a San Ignacio. Y después es difundida a los 4 rincones de la tierra, hasta Asia, donde se encuentra un curioso camello, a África, donde aparece lo que supongo es un cocodrilo, a Europa, mucho menos salvaje en comparación, y a América, donde una amazona de piel roja y el pecho desnudo mira hacia un puma rugiente. En todos estos lugares había ya misiones jesuitas. Se trata de algo que mi hija llamaría propaganda jesuita cursi. Pero, en cualquier caso, qué teatralidad tan fantástica, qué ambiciosa, a qué escala, qué emocionante. Quiero enseñaros algo que hay aquí dentro. Es una pequeña gema del barroco, un secreto. Es otra obra del padre Pozzo. Es una especie de columnata ilusionista pintada enteramente por Pozzo, que muestra la historia de la vida de San Ignacio, porque estamos en alguna parte del colegio universitario jesuita, aunque no sé exactamente dónde. Una de las ventajas que tiene esta galería es que puedes ver la pintura de Pozzo muy de cerca y fijarte cómo está hecha. Por ejemplo, ¿veis esas 2 figuras que están sosteniendo una urna a la izquierda? Os las voy a enseñar. Esperad ahí. Son estas 2 figuras de aquí. Ahora acercaos. Mirad. Esa es la anchura que necesitan tener.
Por lo tanto, todas estas figuras, toda la arquitectura se ha corregido para que únicamente pueda verse de forma correcta desde un lugar. Como sucede con toda la obra de Pozzo, hay que situarse en un determinado punto para que se vea bien. Alguien le preguntó a Pozzo una vez, ¿qué sentido tiene hacerlo de forma que solo pueda verse bien desde un lugar? Así solo podemos verlo todo de uno en uno. Y él contestó, eso es problema de los demás. Mi trabajo es pintarlo, el de ellos comprenderlo. Aquí, en Roma, se había iniciado una revolución. Se había reinventado la pintura, transformado la escultura y revolucionado la arquitectura. Llegaba la hora de que el barroco alzase el vuelo. Enseguida se extendería al resto del mundo conocido y se convertiría en el primer movimiento artístico verdaderamente global. Aunque antes quedaba por conquistar el resto de Italia. Aquí en Nápoles, por ejemplo, se estaban fraguando todo tipo de historias barrocas. No me apetece entrar en esos temas, me asusta. Pero la historia del barroco no me deja otra opción. Hay un libro que se ha hecho muy famoso y del que seguro habéis oído hablar. Se titula 1000 sitios que ver antes de morir. Y lo firma Patricia Schulz. Nápoles no aparece en el libro, pero debería, porque el título de ese libro está tomado de una frase un tanto ambigua que escribió Goethe. Ver Nápoles y luego morir. Lo dijo en el siglo XVIII, tras vivir aquí algún tiempo. ¿A qué se refería Goethe exactamente? ¿Estaba diciendo que Nápoles era tan bonita que después de haberla visto podías morir feliz? ¿O estaba diciendo que Nápoles era tan peligrosa que, de venir aquí, se corría el riesgo de morir? En la época de Caravaggio, esta era la segunda ciudad más grande de Europa después de París. Aquí vivían 500.000 de personas, la mayoría sin trabajo y agolpadas en chabolas. Pero 1 de cada 10 habitantes pertenecía al clero. Así que la religión y la delincuencia dieron forma a Nápoles. Y ambas fuerzas operaban aquí, al unísono. Caravaggio llegó a Nápoles en 1606. Había tenido una discusión en Roma por un partido de tenis en la que acabó asesinando a su contrincante y tuvo que salir huyendo. En aquel momento, Nápoles era una colonia española, separada del resto de Italia. Por tanto, aquí llegaban rufianes, ladrones, asesinos y maleantes de todo tipo, huyendo de las autoridades italianas. La reputación de Caravaggio era conocida en Nápoles antes de llegar él aquí. Y enseguida se pondrían manos a la obra a la vertiginosa